y especialmente, vamos, el último día estábamos viendo lo que era la acción civil. No sé si hay alguna duda con respecto a la acción civil. La extensión de TACTIC siempre saludando. No sé si hay alguna duda todavía con respecto a la acción penal y la acción civil, para repasarla o sacarla de dudas, algo por ahí que esté todavía por ahí retrasadito o que no esté bien comprendido. O estamos con eso. Sí, Marlon. Solo una consulta, licenciado, para estar claro. ¿Acción civil y acción privada se refiere exactamente a lo mismo? ¿O hay alguna diferencia? Sí, es una acción privada, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Aparte es el ejercicio de la acción. Aparte es el ejercicio de la acción. No me vaya a confundir ahí, porque cuando hablamos del sistema de ejercicio de la acción, hablamos de que la acción puede ser es pública instancia particular, y también tenemos la acción privada, pero ese es el ejercicio de la acción. Cuando estamos hablando de que el delito da origen a dos acciones, a la penal y a la civil. La civil, digamos que es como privada. Yo le digo que, para estar claros, tal vez nunca me han hecho esa pregunta, pero sí la podríamos considerar como privada porque es mía, ¿sí? Y yo la puedo hacer con ella, ejercerla tanto en el proceso penal como en el civil. Gracias, licenciado. Con gusto, vamos a... Un momentito. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? Sí, licenciado. Ok, gracias. Sí, Bueno, vamos a empezar a platicar sobre los sujetos procesales y sobre decía que vamos a hablar sobre los sujetos procesales, vamos a hablar sobre los principales y los accesorios, vamos a hablar del juez, del Ministerio Público, del imputado, del abogado defensor, de qué son, cómo intervienen, qué es lo que hacen, y ya después vamos a entrar al procedimiento común y ahí vamos a ver qué actividades realizan cada uno. Esto, jóvenes, básicamente es el código. Es el código porque ahí es donde tenemos regulado cuál es ya vimos la competencia, pero aquí inclusive vimos la competencia funcional y veíamos cuál era la actuación del juez en cada una de las actividades. Ya lo leyeron, solo que ahora lo van a volver a leer porque se trata ya de un punto específico donde ya hablamos del juez como principal. Vamos a hablar del Ministerio Público. Para esto, del Ministerio Público, vamos a ver qué es el Ministerio Público, cómo se elige el fiscal, etcétera, y vamos a ver cuál es su intervención. Vamos a hablar del imputado, qué derechos tiene, qué efectos trae la rebeldía, etcétera. Luego también vamos a hablar del abogado defensor, qué es el abogado defensor, cómo interviene en el proceso. Les cuento que no estoy todavía con achaques yo de esa enfermedad jodida que me mantiene un poco afónico y un poco con muchos dolores de cabeza. Les cuento la experiencia para los que todavía no les ha dado. Los accesorios, vamos a ver el querellante adhesivo, vamos a ver el querellante exclusivo, qué es cada uno y cómo interviene
en el proceso. También vamos a leer, vamos a ver qué es el tercero civilmente en el Bandown, la policía y los consultores técnicos. Cuando hablamos del juez, pues obviamente ustedes saben que el juez pues tiene diferentes funciones dependiendo la competencia que esté realizando. Si el juez es el titular del tribunal, que si estamos en una fase de investigación, es el encargado de controlar la investigación. Pero si estamos en una etapa del juicio, es el encargado de llevar el juicio o de realizar el debate y dictar sentencia. Si estamos hablando de la primera instancia o de un tribunal de sentencia. Ahora, si estamos hablando de una sala de la Corte de Apelaciones, el tribunal, o sea, los jueces, porque este es un tribunal colegiado, son los encargados de conocer en apelación, son los encargados de conocer en apelación especial, si hablamos de la sentencia. La Cámara de la Corte Suprema, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados van a conocer del recurso extraordinario de casación. Para esto, obviamente, pues vamos a tener que leer nuevamente el código del artículo, vamos a ver, 43 al 53. Vamos a leer un poco aunque sea aquí vamos a leer, porque no me consta que todos lean en su casa. A ver, ¿quién me ayuda a leer? ¿Alguien que tenga a la mano hoy el código? Leo yo, Lick. Está bien, Lilian, gracias. El artículo 43. 47, perdón. Perdón, 47. Aquí tiene regulado cuáles son la competencia de los jueces, pero leamos el 47. Jueces de primera instancia. Lilian, disculpe, solo vamos a recordar un poco. ¿Se recuerdan de la competencia funcional? Cuando hablábamos de la competencia, ¿qué era la competencia? Decíamos que da la imposibilidad de que un solo juez pueda ejercer jurisdicción en todo el territorio de una república. Nace como medida de la jurisdicción, nace ¿cómo se llama? La competencia. Entonces la competencia es la distribución de la jurisdicción, o sea, la porción de poder jurisdiccional que tiene el juez para poder conocer. Y eso, obviamente, hay un criterio territorial que, cuando hablamos del criterio territorial, es porque el juez, bueno, primero por razón de la materia sabemos que es penal, ahí eso no le doy mucha importancia. Pero cuando hablamos del territorio, la propia ley le designa, o la Corte Suprema organiza cómo distribuye la jurisdicción donde va a conocer cada juez, o es decir, donde va a tener competencia, es un territorio determinado. Y por otro lado, ¿qué etapa del proceso va a conocer? Entonces estamos hablando, por un lado, de competencia territorial y por otro lado, de competencia funcional. O sea, aquella que distribuye el conocimiento de los jueces en las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Entonces, vamos a leer el artículo 47, por favor, Lidia. 47. Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley
contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, se instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por la ley. Estarán encargados de tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Ok. Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿Qué es? ¿Cómo interviene el juez? El juez de primera instancia interviene controlando la investigación que efectúa el Ministerio Público y además conoce del procedimiento intermedio. Es decir, ahí es donde está la actuación y qué es lo que hace el juez de primera instancia. Es decir, se recuerdan, vuelvo a repetir, el proceso tiene diferentes etapas o particulares actividades y cuando se está desarrollando el proceso o cuando en las diferentes actividades, así va a ser la competencia de cada juez. El juez de instancia conoce de la fase de investigación. De la fase de investigación y además no conoce de la fase de investigación, perdón, controla la fase de investigación, porque quien investiga es el Ministerio Público y además están encargados de la tramitación, así como dice el código, la tramitación y la solución del procedimiento intermedio. Es decir, hay cuando estemos viendo las etapas del proceso, vamos a ver cómo es que se desarrolla el procedimiento intermedio, dónde empieza el procedimiento intermedio, quién es el que dirige eso, ya sabemos que es este juez, quiénes intervienen, qué se puede hacer en la fase de procedimiento intermedio por el acusado y el defensor o por el querellante adhesivo o el acusador particular que pueda existir en el caso como querellante adhesivo. Ahora leamos el 48, por favor, Lilian. 48. Muy bien. 48. Tribunales. Se nos fue Lilian. Perdón, Lick, tenía cerrado mi micrófono. Ok. Bueno, el 48. Tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia conocerán del juicio oral. ¿Cómo dice su artículo 48? Artículo 48, tribunales de sentencia. Jueces y tribunales. Híjole, entonces no. Es que saber de qué autor tiene usted, Lilian. Lilian se nos fue otra vez. Lo leo yo, Lick. ¿Ya, Lick? Dele pues. Sí, fíjese que pero no es el mismo artículo, Lick. Fíjese que dice decreto 5192, edición actualizada, Guatemala 2007. Pero no es el mismo. Entonces, dice artículo 48, tribunales de sentencia. Jueces y tribunales de sentencia. ¿Quién lo tiene con jueces y tribunales de sentencia? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Lea, por favor. ¿Leo yo? Vamos a ver. Flavio. Bueno. Perdón. De acuerdo, licenciado. Gracias. También lo tengo. Artículo 48, reformado por el artículo 3 del decreto número 7-2011 o 2011 del Congreso de la República, jueces y tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia, integrados con 3 jueces de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del decreto número... Hasta ahí dejemos. De acuerdo. Lo que me interesa es que sepamos cómo intervienen o en qué intervienen los jueces. Ese es el punto principal. Aquí los tribunales de sentencia, su función principal es conocer del juicio y pronunciar sentencia. Cuando dice conocer el juicio, pues ya sabemos de que se inicia con el debate
Luego vamos a ver, cuando veamos el debate, cuáles son las etapas del debate, cómo es de que se inicia el debate, cómo es que se recibe la prueba, cómo se hacen las conclusiones por parte de cada uno, tanto el fiscal como el Ministerio Público, como el defensor y el querellante exclusivo si existe, y cómo se dicta la sentencia, ¿sí? Esas son etapas que vamos a ver más adelante. Luego leamos el 49. De acuerdo, licenciado. Artículo 49. Salas de la Corte de Apelaciones. Las salas de la Corte de Apelaciones conocerán de los recursos de apelación, de los autos definitivos y de las sentencias del procedimiento abreviado de este código señala. Asimismo, conocerán de los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. Ok, entonces, la Corte, o mejor dicho, las salas de la Corte de Apelaciones conocen las apelaciones, de los recursos de apelación, de los autos definitivos y la sentencia, el procedimiento abreviado. ¿Estamos claros? Sí. Conocen las salas de la Corte de Apelaciones, conocen la recurso de apelación de los autos definitivos y de las sentencias del procedimiento abreviado. Asimismo, conocerán el recurso de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. Es decir, que esa es la actuación que tienen los tribunales. Por eso les decía que teníamos que fijarnos un poco en lo que son la competencia funcional, o sea, la distribución de la jurisdicción penal con base a las diferentes etapas del proceso o particulares actividades que se desarrollan en el mismo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Primero, el juzgado de instancia. Conocen es decir, la actuación del juez es controlar la investigación que realiza el Ministerio Público. Luego, los tribunales de sentencia conocerán, bueno, y el tribunal de sentencia también conoce de la fase del procedimiento intermedio. Luego el tribunal de sentencia conoce del juicio y emite sentencia. Luego las salas de apelaciones conocen de la apelación y de los autos definitivos y del procedimiento abreviado, y finalmente de la apelación especial. Sí, Noé. Licenciado, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. En el caso de, por ejemplo, ¿cuál es la descripción o la denominación de los jueces que escuchan la primera declaración de algún detenido, ya sea por flagrancia o por orden de juez? ¿Cuál es la denominación que reciben ellos y que a veces emiten falta de mérito también? Sí, esos jueces, la Corte, como la Corte puede distribuir si leemos el 52, dice: la Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de narcoticidad, de delitos contra el ambiente, de primera instancia, tribunales de sentencias, a la Corte de Apelaciones y jueces de ejecución en forma conveniente. Estos son los jueces de turno. Esto es para no violentar. Estos son los jueces de turno que la Corte creó hace mucho tiempo, para no violentar el principio constitucional que se debe poner a disposición de los tribunales una persona en el plazo de 6 horas. De 6 horas. Por eso hablábamos la vez pasada, cuando estábamos hablando de los principios o las garantías constitucionales, hablábamos de la presunción de inocencia. Y cuando hablábamos de la presunción de inocencia, yo les decía que qué pasaba cuando a una persona la detenían. Es que se metía preso, y ahí por ahí surgió alguna discusión y finalmente concluimos que era privar a una persona de su libertad por un breve lapso de tiempo. Y ese breve lapso de tiempo son 6 horas. Para no violentar eso, porque los días laborales son de lunes a viernes. Entonces, y hay una jornada laboral. Entonces, crean los tribunales de turno precisamente solo para no violentar este principio. Porque muchas veces violentan, detienen a las personas y no
y las consigna porque el tribunal no está, es sábado y no está abierto. El día lunes inmediatamente a primera hora mandan las actuaciones al tribunal competente para conocer. Entonces, Sí, pero las resoluciones que emiten esos, por ejemplo, que decretaran la falta de mérito, sí tiene validez, por ejemplo, porque supe de un caso en que decretó falta de mérito y el Ministerio Público apeló, y yo creo que se van a las salas, creo yo, que de la que estábamos hablando hace un momento. por supuesto, así tiene que ser, para eso está la ley. Pues si es un auto definitivo, conocerán en apelación las salas. Así es. ¿Tienen validez? Jeremías. Dígame, Eli. Ve que ¿Tiene levantada la mano? accidental cuando quería que leeran, levanté la mano, pero quedó. Andy. Buenas tardes, Lick. ¿Sí me oye? Sí le oigo. Sí, es que fíjese de que como ahorita estoy utilizando mi celular porque ando de viaje. Pero mire, pues Dichoso que anda de viaje, nosotros aquí sentados. Así pues de viaje de trabajo. Ah, vale. Es que mire, muchas veces, no sé si estoy en lo correcto, cuando hacen el desistimiento también tiene que ser el sobreseimiento o estoy mal ahí, Lick. Fíjese que yo le oí un poquito cortado, no lo escuché perfectamente lo que dijo. ¿Se puede repetir? Ahora sí me oye. Sí le oigo, pero a veces se va un poquitito. Sí, como le digo, como estoy utilizando mi celular. Lo que hago que yo le estaba preguntando que cuando hacen el desistimiento también solicitan el sobreseimiento o estoy equivocado. No, pueden solicitar el sobreseimiento, por supuesto, pero allá el juez si considera que puede sobreseer o no. Si no, continúa hasta que se agoten todas las etapas. Jorge Aníbal. Buenas noches. Yo tengo una duda. Y en el 2014... No le oigo. Ahí me escucha. Le oigo muy poco, fíjese, pero dele, vamos a ver qué. En el año 2014, cuando se dieron los casos de alto impacto, el caso de La Línea, por ejemplo, todo el proceso, las etapas de investigación, yo solo conocía al juez Galvez, que él llevaba todas esas etapas. No sé si es por ser casos de alto impacto o habían otros jueces anteriores a él. Bueno, él estaba conociendo la fase de investigación, porque era un juez de instancia específico para eso. Es decir, como la Corte, ya le leí el artículo 52, que la Corte distribuye los tribunales de, ¿cómo se llama? La competencia, pero la competencia ahí no varía. Es decir, solo el nombre es el que le cambian, tribunales de alto impacto. Es decir, por ponerles un nombre, pero finalmente el juez Galvez conocía de la fase de investigación, solo conoció de la fase de investigación, porque hasta ahora estamos ya, bueno, creo que ya pasamos el procedimiento intermedio en algunos y en otros ya hasta dictaron sentencia, y en algunos se están acogiendo a los criterios que existen ahora, como es la aceptación de cargos, pero el tribunal finalmente lo que conocía era el control de la investigación. Él estaba controlando la investigación. Obviamente, como ese no era un caso, digamos, de los del día a día, sino que era de muchas personas involucradas, había que oír mucho, había que investigar mucho, y eso se fue prolongando, pero finalmente él no podía dictar sentencia, él solo conoció la investigación y punto, pues. Un proceso bastante largo, por eso fue. Correcto. Muchas gracias, Lick. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos leyendo, por favor. De acuerdo, licenciado. El 50, por favor. Muy bien, artículo 50. Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá del recurso de casación que proceda contra las sentencias emitidas por las salas de la Corte de Apelaciones y de los procesos de revisión. También conocerá en los demás casos señalados por este código. Veamos de una vez el 51. Muy bien. Artículo 51. Jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas
y todo lo que a ella se relacione, conforme establece este código. Estaba licenciado. Ok. ¿Alguna duda? Licenciado, buenas noches compañeros. Licenciado, entonces quiere, solo para tener bien clara la idea, entonces hay jueces que llevan la fase de investigación y otros y los de ejecución, licenciado, ya el que dicta la sentencia. Hay jueces que conocen, que controlan la investigación, ese juez de instancia. Los tribunales de sentencia conocen los tribunales de instancia tienen a su cargo el control de la investigación y conocen del procedimiento intermedio. Los jueces de sentencia conocen del juicio y dictan sentencia. La Corte de Apelaciones, las salas de la Corte de Apelaciones conocen de los autos definitivos en apelación y la apelación especial. La Corte Suprema de Justicia conoce de los recursos de casación de las sentencias que dictan las salas de la Corte de Apelaciones. Es decir, que en las diferentes etapas o actividades que se desarrollan en el proceso, cada juez va teniendo diferentes actividades. Es decir, que un juez de investigación no puede conocer de la etapa del juicio, ni ¿cómo se llama? Ni dictar sentencia, porque él ya conoció de la investigación. Y la ley trae bien determinado, como lo acabamos de leer, quiénes son los que determinan la competencia de cada uno, es decir, las actividades que desarrollan. No sé si está claro. Sí, licenciado. Entonces, licenciado, digamos que el juez de ejecución va a conocer toda la investigación que realizó el juez de instancia. No, el juez de ejecución va a ejecutar la sentencia. Cuando ya está firme la sentencia, ya pasó el recurso de casación, y si usted quiere todavía la acción de amparo, ya la sentencia causa firmeza. Entonces pasa en calidad de cosa juzgada, ya no hay ningún recurso que sea susceptible de interponer en el proceso. Entonces se ejecuta la sentencia. Él es el encargado de ver que el preso cumpla sus 5 años de prisión, que pague la multa. ¿Ya? Esa es la función del tribunal de ejecución, no de ver lo que investigó. Lo que investigó ya pasó. El tribunal de ejecución ejecuta la sentencia. Es decir, que el tribunal de sentencia solo dicta la sentencia y dice: usted se le condena a 5 años de prisión. Y el tribunal de ejecución ejecuta y ve que se cumpla, lleva un control de quienes están presos, quienes van a salir, etcétera, etcétera. Gracias, licenciado. Sí, Andy. Con una consulta, fíjese de que con la licenciada que entonces elaboro con ella, fíjese de que ella solicitó un informe ante el sistema penitenciario. Como él ya había cumplido ya con la sentencia, entonces solo estaban esperando para que salga, para que ya él ya pueda salir ya en su libertad. Ajá. Pero el asunto es, ¿por qué se atrasan en esa fase? Porque... esa es falta de procuración. Esa es falta de control. Si yo sé que ella va a salir y ya se va a vencer la sentencia, tengo que estar encima para que lo hagan. Si no, se me va a quedar metido ahí en la cárcel saber en cuánto tiempo. Y de eso ha habido mucho. Que hay gente que no tiene quien los auxilie ni nada y siguen de presos ahí. Hay casos que lloran sangre, hay gente muy humilde, muy sencilla, que no tiene quien colabore con ellos y se quedan presos durante mucho tiempo porque no hay quien los... Pues esa es la función del tribunal de ejecución, llevar ese control precisamente, dentro de otras funciones, pues. ¿Alguien más? Licenciado, con toda esta explicación que ha dado, realmente surgen más dudas cada vez. Pero bueno, yo creo que el curso estamos aprendiendo. Por ejemplo, en los casos de apelación, ¿qué puede ordenar la sala? Puede revocar la sentencia.
puede anular la sentencia o puede confirmarla. Ah, ya, solamente. La resolución que llega en apelación la puede confirmar o la puede revocar o la puede modificar. La puede modificar, digamos, conocen apelación, le dictan una prisión de 10 años, una sentencia de 10 años de prisión. El tribunal de sentencia dice no, aquí se les fue la mano, le vamos a poner 5. Ahí la está modificando. Está confirmando, solo que la modifica con otra, ¿cómo se llama? Con otra pena. Sí. O la puede revocar. Y en el caso del Ministerio Público, si confirmara, por ejemplo, la inocencia de un sindicado, ¿tiene algún recurso todavía el Ministerio Público? Puede ir a casación. ¿Pero será que lo hace el Ministerio Público? Porque yo digo que ya sería, pero bueno, se puede hablar de todo. Sí, el Ministerio Público le hace todo aunque no tenga razón. Ahí sí que aunque no tenga razón lo hace ya comprobado en la práctica. Es como una política institucional que usted tiene que agotar todos los recursos habidos y por haber. Bueno, entonces sí está algo feo la situación así, pero de todas maneras, así están las leyes y así está la consigna. A ver, ¿por qué está feo? Ah, sí, porque yo pienso que si, como la apelación sería en segunda instancia ya, ¿vale? Es en segunda instancia. Sí, entonces, si vuelven a resolver lo mismo, por ejemplo, la inocencia o no, y aún así el Ministerio Público no está conforme, sigue todavía con eso de casación. Es que la ley así lo regula. Y este es un derecho, por eso estamos leyendo los artículos, la ley así lo regula. Sí, pues. La ley regula, tiene el derecho, pues, cualquiera de las partes. Sí, Omar. Sí, eso sí. Licenciado, disculpe, yo sé que usted tiene su clase programada, licenciado, pero usted nos podría ser muy amable y darnos un pequeño ejemplo solo para que comprendamos ese hilo conductor del que usted nos explica, licenciado. ¿A qué específicamente a qué se refiere? A cuando, digamos, un caso que, como usted nos menciona, que el juzgado de instancia conoce la fase de investigación, cuando luego pasa a la otra fase con el tribunal de sentencia y el que ejecuta, licenciado, algo... Por eso yo fui claro en decirles, miren, después vamos a ver, ya cuando veamos el procedimiento común, donde vamos a ver las diferentes etapas del proceso, ahí vamos a ver que inclusive les dije, ¿qué conoce el juez de investigación? ¿Qué conoce el juez de instancia? ¿Qué hace el juez de instancia? ¿Qué hacen las partes? Después vamos a ver el procedimiento intermedio, les dije, ahí vamos a ver cómo puede actuar el imputado, les dije, el acusado con su defensor, y cómo puede, qué actividades va a desarrollar el querellante adhesivo. Es decir, cuando estemos desarrollando ya el proceso, ahí va a terminar usted de comprender esto. ¿Ya? Bueno, licenciado, gracias. Ahorita lo que me interesa es que lo importante ahorita es solo que entiendan qué actividades desarrolla cada juez en las diferentes competencias que tiene. Después de eso, cuando ya estemos viendo el procedimiento común, vamos a ver que hay una fase de investigación, ahí vamos a ver qué hace el juez, qué hace el fiscal, qué hace el defensor, qué hace el querellante adhesivo, qué hacen las partes civiles. Después en el procedimiento intermedio vamos a ver cómo actúa el defensor y el acusado, cómo actúa el querellante adhesivo y cómo actúan las partes civiles, ¿sí? Después, ya en la fase del juicio, vamos a ver cómo se desarrolla el debate, cómo va a actuar el juez, cómo va a actuar cada una de las partes hasta terminar el proceso, ¿sí? Ahorita solo me interesa, conozcan, que entiendan cuál es la actividad que desarrolla cada juez. ¿Estamos con esto, Omar? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, ahora vamos a hablar del Ministerio Público. ¿Qué es el Ministerio Público?
Busquémoslo en la Constitución primero. Saquen su Constitución y lo buscamos en la Constitución. Sí, Clara Luz. Sí, Clara Luz. Sí, María. usted nos indicaba que buscáramos el Ministerio Público en una constitución política, ¿verdad? Así y está es. regulado en el artículo 251. A ver, leámoslo. Allá. ¿Perdón? Leámoslo, por favor. Sí, claro. Artículo 251, Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica. El jefe del Ministerio Público será el fiscal general y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Deberá ser abogado colegiado y tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será nombrado por el presidente de la República de una nómina de 6 candidatos propuestos por una comisión de postulación, integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo preside, los decanos de la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país, el presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio. Para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las 2/3 partes de los miembros de la comisión. En las votaciones, tanto para integrar la comisión de la postulación como la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. El fiscal general durará 4 años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida. Solamente, licenciado. Entonces, ¿qué es el Ministerio Público? De esto vamos a hablar un poco ahora y quiero oír opiniones de todos. ¿Qué es el Ministerio Público? Según, y obviamente la Constitución nos manda luego a las leyes ordinarias. De hecho, de una vez les digo que tienen que leer su ley orgánica del Ministerio Público, completita para que no les vaya a quedar ahí dudas de nada. Vamos a analizar varios artículos ahí, pero de ahí lo tienen que leer. Si el Ministerio Público es una institución auxiliar de la Administración de Justicia, auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales, con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Es una institución pública. Auxiliar de la Administración Pública y de los tribunales con funciones autónomas. Es decir, que no depende de nadie. Eso es la dulzura de la teoría. La amargura de la realidad puede ser otra. Pero la teoría, esto es lo que nos dice. Y finalmente quiero hacer énfasis en la forma en que se elige, o que se nombra, mejor dicho, porque no es una elección, al fiscal general de la República. Al fiscal general de la República. Y quiero oír opiniones. ¿Qué piensan ustedes? Si estará bien,
si habrá alguna otra forma de poderlo, de proponer alguna otra forma. A ver qué dice Byron. Buenas noches, licenciado. Creo que la función del Ministerio Público es muy importante, la verdad, porque es, como bien lo dice la Constitución, es una parte auxiliar de la investigación y el cumplimiento de las leyes jurídicas de nuestro país. Ahora bien, es una opinión abierta, la verdad, licenciado, y muchos la hemos criticado, tal vez la hemos cuestionado en cómo se elige. ¿Cómo se elige a este fiscal o a este representante? La verdad que debería ser una elección abierta que la misma población tuviera que hacer, pero las leyes no nos permiten esta parte. O sea, esta parte, la misma Constitución nos limita a que será el presidente el que debe ser de esa elección, conjuntamente con los colegios que ya se mencionan en la misma ley. Y esa es la parte que creo yo que no corresponde, o que creemos, o creo yo personalmente, que no aplica, porque muchas veces se hace conveniencia de intereses privados, públicos, por decirlo de esta manera también, o de un ente que de veramente determina cómo debe ser el fiscal. Pero que sus funciones obviamente son autónomas y deben de cumplirse conforme al régimen, pues las investigaciones deben de ser ecuánimes, equitativas para todos como ciudadanos, pero en estos últimos tiempos, licenciado, no hemos visto esto. Hemos visto un actuar de un Ministerio Público que favorece a un sector, y esto nos deja entrever que las elecciones se hacen a conveniencia, y esa es la parte crítica que el país hoy en día tiene. Por eso vemos tantas manifestaciones en contra de la misma fiscal general, que no corresponden a una autonomía, sino ya corresponden a un interés público o personal que limita, de verdad. Y nosotros como personas que estamos estudiando el derecho, vemos estas incapacidades, de verdad, que la misma ley nos interpone para que esta elección sea libre y sea más soberana, por cierta manera decirlo así, y que pues el fiscal general pues de cierta manera actúe conforme a ley. Concretamente, ¿cuál sería la propuesta suya para nombrar al fiscal del Ministerio Público? En ese caso, licenciado, yo propondría dos cosas. Obviamente que reformar la Constitución corresponde a una asamblea constitucional. Pero creo yo que la decisión, la propuesta que yo como estudiante de Derecho propondría, era que estas decisiones no sean a través de estas entidades que la Constitución nos limita, sino tendría que ser tal vez a través de una consulta popular. A través de los partidos políticos. A través de una consulta popular, no de los partidos políticos, porque es otra cosa igual. Es que no es, yo diría que sea la población que decida esto. No sería una consulta popular, pero ¿quién propondría a los candidatos? ¿Quién propondría para usted a los candidatos? En este caso, licenciado, tendría que salir obviamente desde el Colegio de Abogados, obviamente un representante legítimo, ¿verdad? Que tenga la capacidad y decir que el criterio, pues, por decirlo así, o la representación correcta, que obviamente no todos somos correctos, pues, pero que no tenga tanto margen de crítica para representar un cargo como es el fiscal general. Levante su mano derecha a la altura del hombro, Byron. Yo quisiera hacerlo, Lick, pero todavía me falta. Y nos va a prometer, nos va a prometer que cuando llegue a la 9ª Avenida va a ser de las propuestas que usted va a hacer. Ya sabe de dónde le estoy hablando, ¿ah? Exactamente, Lick, yo lo entiendo. Cuando llegue a la 9ª Avenida, pero no vaya a mandar solo el dedito para estar apachando el botón. No, Lick, yo sé lo que estoy hablando y sé lo que le estoy diciendo, y porque lo siento y lo veo, y como estudiante de Derecho, pues lo presiento. Siempre les digo yo a los muchachos aquí en esta clase, miren, cuando estén en la 9ª Avenida, ahí vamos a poder arreglar eso, ¿verdad? Pero no vayan a mandar solo la mano para que esté levantada, porque antes que levanten la mano se está aprobado. Ahora creo que hay un botón ahí porque sale en un tablero quienes están a favor y quienes están en contra, o quienes están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Como decir, mire, licenciado, la verdad que en el Congreso llegó un momento de descaro que hasta los códigos mandan, Lick.
el código de acceso de ese tablero digital que usted en el Congreso, cada diputado tiene un código de acceso. Hemos llegado al descaro que un asesor se pronuncia como presente cuando el mismo diputado no sabe. Sí, pues. Sí, así de haber muchas cosas de esas. Pero bueno, ya oímos a Byron. Quiero oír más. Vamos a ver Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Yo estoy en la misma línea con Byron, porque es lamentable que tenga que haber... Disculpe, Jeremías, pero está... ¿Sí? Empezar del inicio. Lo escuchamos, Jeremías. Sí, buenas noches, licenciado y compañeros. Sí, como le digo, yo estoy en la misma línea de Byron Diegues. Es lamentable que tengan que haber intereses personales y políticos de los gobernantes, pues, porque eso es lo que van viendo, cómo encubrirse, y es lo que se está viendo hoy, va, que la fiscal continuó por los intereses que van caminando. Entonces sí sería bueno que hubiera en una que le dijera yo, no asamblea, sino que una constituyente, cambiar esos parámetros de las leyes que entorpecen la función de la petición del pueblo, pues. Eso es lo crítico, únicamente. ¿Qué propondría usted concretamente entonces? Prácticamente reformar y darle al colegio de abogados que ellos tengan la potestad de proponer al profesional y que el pueblo lo califique, pues, para poder llegar a optar un puesto de esa índole. Gracias, Jeremías. ¿Alguien más? Es que yo creo que el sistema pareciera que fuera bueno para la elección del actual fiscal general. Pareciera, digo, pero lastimosamente se ha corrompido la forma, porque recayendo en lo que dicen los compañeros, doña Consuelo llegó gracias al voto, creo yo, del autonombrado rector de la universidad. Si él no hubiera votado a favor, estoy seguro que no fuera ella la actual fiscal, pero considero que una forma de ya ver este sistema corrompido, tal vez en hacer de la terna que se elijan los 5 mejores, así como está actualmente, pero que sean elegidos por la población al momento de elegir gobernantes. Sería una forma. Jorge Aníbal. Sí, buenas noches, Rico. Mi propuesta en concreto sería que como cambio de fiscal se hace 2 años después de que inicie el periodo presidencial. Por ejemplo, ahorita el 24 se cambiaría a doña Consuelo hasta el 26, me parece, ahí cumple sus 4 años. Entonces tratar de ver que coincida el cambio con las elecciones a presidente, y en primera vuelta que se propongan los que quieran ser candidatos para dirigir el Ministerio Público, que se propongan y que el pueblo sea el que vote por el más idóneo. Esa sería una propuesta. Gracias, Jorge. Dimas. Buenas noches. A mi criterio, apoyo la decisión del compañero que acaba de hablar, que sea el pueblo el que tome la decisión, porque todo esto encaja dentro de una gran corrupción, no solo, por ejemplo, hablemos del Congreso, sino que todo esto viene siendo una cadena por la cual nuestro país, nuestra gente está cansada de tanto saqueo, porque los que están arriba se preocupan, velan por beneficios personales, cuando se les ha dado el puesto para velar por un mejor país, por procurar
ayudar al que está hasta abajo, pero creo que al final en todos los sectores, en todas las academias o en todas las instituciones que se les ha dado esta situación, se les olvida que hay gente que está abajo y velan solo por los que están arriba, Alex. Gracias, Dimas. Jorge quería hablar otra vez. Sí, Andy. Buenas tardes, no, nuevamente. No sé si me oye esta vez. Sí, le oigo. Sí. Está bien lo que están diciendo los compañeros de proponer a alguien, pero lamentablemente la corrupción es muy grande, de que siempre, ahí sí que como buen chapín decimos, encontramos un pelo en la sopa. Porque si se propone a alguien, que le van hasta implantan evidencias que no existen. Y por eso mismo no tomarían en cuenta lo que toma el pueblo, porque si no es por una cosa, es por otra, y al que eligen está peor que al que habían elegido el pueblo. Y mi propuesta sería pues de que realmente, de que si se va a elegir a alguien, de que sea una persona con conciencia honorable realmente, que se diga honorable, para ejercer bien esa profesión. Solamente Gracias, Andy. Una persona proba, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? Licenciado, pero a la hora de poder elegir, como dicen los compañeros, tendría que entrar en una reforma a la Constitución de la Política de la República de Guatemala. Sí, por eso cuando usted y ahí sí lo veo. Cuando llegue a la 9ª Avenida hay que hacer algo de eso, ¿verdad? Solamente, licenciado. Ok, gracias, Flavio. ¿Alguien más? ¿Qué piensan los demás? Voy a preguntar. Blanca Solares. Blanca. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Queremos oírla. ¿Qué piensa usted de esto? Pues, licenciado, la verdad es de que estoy totalmente de acuerdo con el compañero Byron, porque realmente para poder elegir a alguien tendría que tener conocimiento también sobre el área, y qué mejor alguien que del colegio de abogados, ¿verdad? Entonces, más que todo, bueno, en mi caso, mi opinión sería que, por ejemplo, al momento tal vez de que el mismo colegio de abogados propusiera a alguien, ya, por ejemplo, el pueblo que viniera y tuviese la oportunidad de poderlo elegir o ver varias propuestas. Eso es lo que yo creería. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Noé. Sí, confirmando lo que dicen los compañeros, yo creo que lo único que habría que hacer es quitarle la facultad al presidente de elegir al fiscal general. Solamente eso, y que sea de la terna que actualmente le remiten, que sea el pueblo quien elige de esa terna. Porque cuando es el presidente el que elige a alguien que le conviene para que le cubra las espaldas los otros 2 años que ya no va a estar en el gobierno. Entonces yo creo que lo ideal sería quitarle nada más la facultad al presidente de elegir al fiscal general, que lo haga el pueblo juntamente en las elecciones de la terna de 5 que siempre se mete a él actualmente. Gracias, Noé. Lilian. Sí, licenciado. Fíjese que yo también estoy de acuerdo con Noé. Pienso que la elección del fiscal debería de ser una elección popular, y donde sea el pueblo el que los elija con base a un currículum que ellos también tendrían que presentar, así como se elige al presidente y al vicepresidente. Pienso yo que sería lo mejor para el pueblo. Lo más sano. Sí, lo más sano. Ailén. Buenas noches, licenciado. Mi opinión creo que tal vez va un poco en desacuerdo, porque está muy bien el tema de que elija los ciudadanos, pues, pero
El detalle es que el mismo el que se ve en la popularidad cuando estamos en elecciones de presidentes. Hay candidatos que dejan mucho que hablar, mucho que desear, y creo que pasaría exactamente lo mismo. Y luego otra vez con inconformidad. Creo que la problemática es demasiado difícil con el tema de los electos a presidentes que se ven que la regalada de alimentos, dinero, creo que pasaría exactamente lo mismo y algún grupo sí se tomaría el tiempo de pensar, leer la preparación académica y otro grupo creo que se guiaría más por los regalitos y las cancioncitas, ¿verdad? Creo que tal vez empeoraría la situación. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Hipólito. Dice, licenciado, de que la verdad es que cuando se le elige a alguien, dice, él leyó algo de la Constitución, donde dice que debe ser de honorabilidad, o sea, de esa honradez que se necesita para hacer el trabajo, sí. Entonces, dentro de la gente que está postulada para ser candidato al Ministerio Público, tiene que ser gente capacitada, ¿va? No sé si la Consuelo Porras es doctora en Derecho, porque una persona bien preparada va a velar por los intereses de todos los guatemaltecos, ¿va? Si va a sancionar cualquier cosa, la tiene que hacer, porque para eso está ella, para demandar, para ir a traer a los perseguidos de la ley, ¿va? Y hacer completamente su trabajo para que los demás estemos de acuerdo con la fiscal general. ¿Qué pasa con todo? Yo a veces me pongo a pensar en esto, en la paradoja que hay, o en lo que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que todos, dice que yo conozco muchos, que después de estar luchando en contra del gobierno, en contra de todo lo que se da, llegan al Congreso y vuelven a hacer lo mismo? O sea que tenemos que estar conscientes nosotros de lo que estamos haciendo. Yo creo que finalmente es lo mismo. Yo oía un comentario, yo cuando voy en el carro voy oyendo noticias y a veces me gusta oír programas de esos donde habla la gente, porque a veces me da risa lo que habla cada quien. Hay unos muy atinados, otros que hablan solo por hablar. Pero yo oía, y no me consta, pero oía que decían que los diputados de Semilla, cuando llegó el proyecto de presupuesto, estaban luchando y pidiendo que se rebajara el presupuesto. Decía el diputado que estaba hablando, parece que es el presidente de la Comisión de Finanzas. Y ahora dice, ahora que ya ganaron, están luchando porque quieren más del presupuesto. Yo no entiendo, decían, no entiendo porque antes no querían muy bajo y ahora quieren más. Entonces, a la conclusión que llega es lo que usted dice, que finalmente estamos inmersos en una situación donde cada quien ve cómo lleva agua a su molino. Y así ha sido toda la vida. Así ha sido toda la vida. No es solo de ahora esto que, bueno, ustedes son jóvenes. Bueno, no conozco a todos, de repente gente de mi edad por ahí o un poquito menos jóvenes, pero que tengan algún cierto recorrido ya de vida, algunos años. Lo importante es que siempre ha sido así. Yo tuve la oportunidad, fíjense que de hablar con un constituyente, por cuestiones de ¿cómo se llama? De trabajo hace algunos años. Arturo Soto se llama, es abogado. Y me decían, mira Arturo, decía, y hablando de cosas, y hablábamos precisamente de esto. Fíjate, me dijo que cuando nosotros planteamos ese asunto al pleno, me dijo, lo hicimos con toda la buena intención, y creímos que lo mejor era que la academia pudiera decidir sobre quiénes eran sus mejores
agremiados o sus mejores hijos. Entonces hablaban de quiénes, de las universidades, de los decanos, de los rectores. Hablaban también del colegio de abogados porque se sabía que ahí estaba la cosa. Pero me dice, lamentablemente ahora eso se corrompió también y llegó la política con sus tentáculos hasta ahí. ¿Y quién no dice si también los que realmente mandan el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿va? Por ahí se vino todo eso. Ahora la intención, y yo lo entendía en aquel momento cuando hablaba yo con Arturo, decía, si mira, le decía, la intención era muy buena, porque ¿de dónde íbamos a poder sacar, digamos, a los mejores elementos y quiénes los iban a conocer mejor? Pues obviamente los decanos de las facultades, porque de ahí habían salido sus abogados. ¿Y dónde los conocen mejor? En el gremio de abogados. Porque como pueden haber también algunos que se puedan postular del gremio del organismo judicial, pues también el presidente del organismo judicial. Es decir, como que abarcaban todo el campo de donde podían salir los posibles fiscales generales. Pero el sistema así ha sido, y como decía alguien por ahí, no recuerdo quién, habría que primero pues modificar la Constitución, porque así lo trae regulado, y buscar un mecanismo para, ¿cómo se llama? Pero eso ya no lo puedo, eso lo van a poder hacer ustedes cuando estén en la 9ª Avenida. Y fíjense que yo siempre les digo de broma, de años, no es una broma de ahora, cuando estén en la 9ª Avenida. Y de hecho un montón de mis exalumnos han sido diputados, y han estado ahí, y ya llegaron a ser diputados. Y algunos, fíjense que, como anécdota les cuento que algunos me dijeron en su momento en la clase presencial, que sí, mire, yo sí quiero llegar a ser diputado y voy a llegar a ser diputado. Y llegaron, y me lo dijeron así, eso les decían, son de broma, y algunos me respondían que sí querían ser diputados. Y de entre todos ustedes les aseguro que más de alguno está pensando, yo quiero llegar a ser diputado. Y que bueno, enhorabuena que piensen, porque hay que tratar de abarcar, y por qué no pensar en llegar a ser fiscal general de la República, pues, ¿por qué no? Si finalmente nosotros, yo cuando estaba sentadito ahí decía yo, algún día me gustaría llegar a dar clases. Yo soy hijo de un maestro, me gustaría llegar a dar clases. Y llegué como les decía yo, el primer día de clases con mi eterno maestro, el licenciado Adolfo González Rodas, que murió hace como un año y medio, que murió todavía dando clases en la maestría, con 90 y pico de años. Y en aquel tiempo, cuando yo fui su alumno, y cuando era procurador de él, porque le fui a pedir trabajo y me dio, dije, algún día me gustaría llegar a dar clases LIC. Y un día me dijo, Meme, aquí está su nombramiento de auxiliar por 6 meses. Mire, y yo cuando deje la cátedra, lo voy a proponer para que usted se quede ahí. Pero primero salieron oposiciones y yo gané las oposiciones y él siguió ahí. Pero nosotros vamos saliendo. La gente se tiene que ir renovando. Y ahí es donde tiene que entrar toda esta camada de gente de todos estos muchachos, así como ustedes. Pero para eso, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tienen que hacer? Lo primerito que tienen que hacer. Estudiar duro. Primero tienen que ganar procesal penal 1 y 2. Y darle duro a todo lo demás. Hay que prepararse. Hay que prepararse porque después salimos al monstruo, como les digo yo. Salimos al monstruo. ¿Y cuál creen ustedes que es el monstruo? Pues salir a la vida pública como profesionales. Y pónganse a pensar ustedes, solo haciendo unos momentos de reflexión, porque de todo hay que hablar un poquito. Pónganse a pensar ustedes ahorita, ya ganaron su procesal penal 1. ¿Cómo? No sé. Al final, no sé, pero ya ganaron procesal penal. 2 ganaron, ya cerraron, ya sacaron sus exámenes técnicos profesionales. Y de repente se van a sentir en la calle.
y ya se pusieron a pensar qué van a hacer, dónde voy a trabajar. Voy a ser un abogado independiente, voy a trabajar en relación de dependencia, ¿qué voy a hacer? Y yo me ponía a pensar eso. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? En aquel tiempo había que comprar uno su máquina de escribir, mecánica, taca, 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 taca. Un su archivito y un su escritorio. Para irse a poner por ahí, aunque sea recomendado con otro cuate, porque uno no tiene para pagar ni siquiera secretaria, mucho menos procurador, ni para pagar la luz le sale a uno. ¿O acaso uno abre el bufete y como los bufetes cuando empezaron los abogados, yo conozco muchos abogados que se hicieron millonarios y finqueros, etcétera, etcétera, porque la gente los llegaba a buscar, no ahora. Uno tiene que buscar como si agencia de clientes. O tengo que irme a una institución, al Ministerio Público, al organismo judicial, a la defensa pública, o algún bufete privado donde voy a ir a colaborar con ellos, etcétera. No sé. No sé cuál vaya a ser mi destino. Andy, ¿quiere decir algo? Sí, licenciado, y tiene mucha razón. Como le digo, yo tengo 2 trabajos, yo laboro en la noche en una empresa de ¿cómo se llama? De algodones y de colchones. Y yo tengo que viajar mucho constantemente. Y en las mañanas yo estoy con unos abogados y con ellos estoy aprendiendo mucho lo que son los procesos. Claro. Y realmente sí, es muy fuerte la competencia que hay ahí. Demasiada fuerte. Porque sí, uno tiene que presentar amparos, apelaciones, uno tiene que ver los argumentos, uno tiene que ver de qué manera desenredar lo enredado y se hizo el mismo cliente. Entonces, realmente sí, es muy pesado, pero a la vez gratificante de que uno está aprendiendo. Yo insto pues a los compañeros, si tienen la oportunidad de estar así, pues que lo hagan, porque es la única forma que uno aprende. Y yo así he estado aprendiendo y también con sus enseñanzas, Lick, yo le agradezco mucho también, porque todo lo que usted ahorita nos ha estado enseñando me ha ayudado ahorita para resolver algunos casos. Muchas gracias. Gracias, Andy. Fíjese que realmente el consejo que da Andy es muy gratificante, diría yo. Y es un buen consejo. Porque hay que invertir. Hay que invertir ahora. ¿Y qué voy a invertir? Mi tiempo. Me voy a sacrificar. A mí, ustedes no tienen idea de cuántos muchachos y señoritas me llegan a hablar, mire, licenciado, yo quiero ir a aprender a su oficina, deme la oportunidad, le voy a trabajar de regalado. ¿Por qué? Aunque sea regalado, debe trabajar uno ahora. Es que no pagan bien los abogados. De acuerdo, tengo que comer, entonces voy a buscar mi prioridad, ¿qué me va a dar de comer hoy? Tengo ciertas necesidades que tengo que cumplir. ¿Sí? Pero si yo invierto, ¿qué voy a invertir? Voy a invertir tiempo, lo que está haciendo Andy. Es decir, Andy está con unos abogados en el día y en la noche trabaja para ganarse unos lenes más. Se está sacrificando. Pero el día de mañana, primero Dios, Andy, y de veras se lo deseo de todo corazón, que usted vaya a poder obtener réditos de toda esta inversión que está haciendo ahora, porque ahora está invirtiendo tiempo, se está sacrificando, y este es el momento de sacrificarse, porque ¿a qué le debemos de apuntar? Yo les decía en alguna clase o el primer día, no recuerdo, pero ya lo dije, ¿a qué le debemos de apuntar? ¿A qué debemos de aspirar? Porque hoy estoy comiendo frijoles y huevo en el desayuno, frijoles y huevo en el almuerzo y frijoles a puro huevo en la noche. No, pero quiero comerme mi lomito, aunque sea una vez al mes. Aunque sea una vez al mes. Entonces, ya cuando voy a recibir mis réditos, me van a buscar o voy a estar preparado para trabajar en determinado lugar, es porque me preparé bien, porque tengo la suficiente capacidad
para hacerlo, o porque me fui preparando, y culmino con mi carrera siendo presidente del organismo judicial, o siendo presidente, o siendo el fiscal general de la República, o siendo magistrado, qué sé yo. Por ahí habría que irse encaminando, dependiendo de lo que me gusta, por supuesto. Porque muchos estarán contentos y dirán al final del día, o al final, no al final del día, sino que al final del curso, yo quiero ser penalista. Pero no va a ser penalista como yo. Yo soy penalista, pero porque vivo con muchas penas. No penalista porque me gusta el derecho penal. Y voy a hacer, y no me voy a dedicar a nada más. No me voy a dedicar a nada más, sino que me voy a dedicar a penal. ¿Sí? Entonces, ahora es el tiempo que tenemos que invertir y tenemos que saber distribuir nuestro tiempo. Y alguien por ahí ponía que yo me fui de un bufete precisamente por el salario, pero dejó de aprender, le tengo que sacrificar. Yo les cuento una anécdota así muy sucinta, cómo fue que llegué a trabajar con el licenciado González Rodas, y como digo yo, mi eterno maestro. Él me dio clases en Derecho Procesal Penal. Esta clase precisamente fue mi maestro. Yo estaba aquí en Guatemala, no conocía a nadie. Alguien me ofreció meterme al organismo judicial porque cada vez que venía mi mamá aquí a Guatemala, yo soy de un pueblo. Cada vez que venía aquí a Guatemala me decía, mira, vamos a traer formularios a la corte. Que mi mamá me empujaba y me llevaba para ver si podía entrar a la corte. Nunca pude, y gracias a Dios que no me ha salido nada ahí. Pero un día tuve necesidad de una carta de recomendación y no tenía a quién pedírsela. Y se la pedí a mi profesor de Derecho Procesal Penal. Y llegué a su bufete y mire, licenciado, tal y tal y tal cosa. ¿Usted está seguro de quedarse ahí? ¿De entrar al organismo judicial? No, le dije, solo me pidieron unas cartas que no fueran de políticos, sino que cartas de profesionales. Mire, con mucho gusto se la hago. Y se sentó y me la hizo, aquí está. Pero mire, mijo, yo tengo disponible la clase de... ¿cómo se llama? El puesto de procurador, me quedé sin procurador, me dijo. Y me puedo... Véngase después de Semana Santa. Llegué el lunes de Pascua. Pase adelante, me dijo. Siéntese, mire, me dijo, esta es la oficina, aquí y allá, le voy a pagar tanto, aquí están los archivos, aquí está esto, aquí está lo... Se queda, me dijo. Y yo, con aquello de decirle, me quedo, le dije. Y me quedé ahí trabajando. Y ahí aprendí yo muchísimo. Por supuesto que me pagaba. Ahí sí, como dijo alguien por ahí, solo un poquito, que en aquel tiempo, pues obviamente me alcanzaba, porque me pagaba 45 quetzales al mes. Pero las camionetas valían 5 len. Yo a la universidad me iba con 5 centavos. Y cuando me tocaba clases con él, él me daba jalón para la U. Entonces me ahorraba esos 5 len. Pero ahí vamos, y aprendí enormemente aprendí. Esto de las clases, él me lo enseñó, pues. Él me lo enseñó. Yo iba con él, siempre a la par de él, para arriba y para abajo a la par de él. Y muchos me molestaban, que decían, le andas cargando el maletín al licenciado, me decían algunos cuates. Pues sí, le decía yo, porque esa es mi chance ahora. No era que yo le cargara el maletín, porque él llevaba su maletín y yo el mío. Pero yo llegaba y me sentaba en la cátedra a la par de él. Y miraba, me decía, mire, voy a preparar mi cátedra, ¿cómo lo vamos a llevar? Y me recuerdo que un día me dijo, mire, me dijo, fíjese que tengo una audiencia con el presidente de la República y no voy a poder ir a dar clases. Hágame el favor, vaya a dar clases usted hoy. Véngase, vamos a preparar la clase. Me dio como un esquema así como los que yo les pongo ahora ahí cuando les comparto pantalla. Me dijo, vamos a ir a dar clase. Usted va a ir a dar la clase. Bueno, de acuerdo, le dije. Y se fue él a su audiencia con el presidente a saber qué andaba arreglando. Cuando yo llegué a la facultad, él era el director del área de asuntos penales. Cuando llegué yo, porque llegaba ahí, nos sentaba, había un escritorio de él, había un par de sillas, y yo llegaba ahí y me ponía a leer. Y cuando llegué, él estaba ahí, puchica, que hoy. Entonces vino y se suponía que iba a dar la clase. Mire, me dijo, fíjese que me cancelaron la audiencia, me dijo. Y me vine, pero como ya está preparado, vaya a dar la clase usted hoy, me dijo.
Bueno, me dijo, está bien, dijo en ese ratito, pero en ese ratito necesitaba de un pañal desechable, pues. Y me fui mire, me voy a adelantar, le dije. Vaya, está bien, me dijo. Y me fui para la clase, ¿verdad? Entré. Ahí sí que puse los límites y las reglas del juego de una vez. Empecé a dar la clase. Y cuando de repente, ¡pum!, se abre la puerta, ¿verdad? Y todos te van a ver a la puerta. El catedrático titular y el auxiliar dando la clase. Y así como un poco de desconcierto. Y yo estaba dando la clase, había arrancado, pues, que era lo que yo no quería que él estuviera conmigo cuando yo arrancara la clase. Ya había empezado la clase. Se quedó viendo así para atrás, encontró un escritorio, había un escritorio vacío, se metió como otro alumno y se puso enfrente de mí. Algo como a media clase, me recuerdo que estaba sentado. Y yo seguí dando la clase. Yo para las clases presenciales, yo me muevo en la cátedra. Me muevo mucho en la cátedra. Y pregunto mucho, me gusta preguntar así como lo hago con ustedes. Y me recuerdo que me dijo, con sus palabras, todavía me recuerdo de las palabras de él, y me dijo, mire, lo felicito, me dijo. Le salió muy bien la clase. Solo que no se mueva mucho en la cátedra, me dijo. Porque él no se meneaba. Es decir, no caminaba. Él se paraba a la par de la cátedra. Y ahí se estaba parado dando la clase. En cambio, yo ponía mis notas o mis códigos en la cátedra, los agarraba, los ponía ahí y me estaba de un lado para otro. Y hasta la fecha así lo hacía. Ahora pues obligado estoy sentado. Pero vamos a que hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo y ahora es el momento de invertir ese tiempo. Ojalá, pues vamos a seguir discutiendo sobre el Ministerio Público en la próxima clase. Hoy nos salimos un poquito, pero es bueno que platiquemos de esto porque al final también uno tiene que tener algunas experiencias de algo así como esto que me sucedió a mí, así pueden contar un montón de anécdotas que han sucedido y yo les deseo lo mejor, de veras, que todo lo que platicamos aquí les vaya sirviendo de algo. Bien, jóvenes, dejamos ahí el día de hoy. Que estén bien, cuídense. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañero.